Siempre fui el mejor en lo que hacía. Mi negocio de paquetería era conocido en toda la ciudad. Sí, era un poco caro, pero valía la pena. A cualquier hora del día o de la noche, si necesitabas algo entregado, yo lo llevaba. No importaba la distancia ni la urgencia. Siempre cumplía. Pero si pudiera volver atrás en el tiempo, si pudiera borrar la madrugada del martes 3 de febrero de 2004, lo haría sin dudarlo. Esa noche, o mejor dicho, esa madrugada, eran exactamente las 2 de la mañana cuando recibí un mensaje a través de la página del transportista. Nada fuera de lo común. Solo una solicitud más. Entrega urgente. Calle Drosselgasse, 48. Sin demora. Llamar al llegar. Drosselgasse. No estaba en el centro, sino en los límites de la ciudad, una calle poco transitada que conectaba con una zona de bodegas y casas dispersas. No era la primera vez que iba por ahí, pero nunca tan tarde. Apreté los dientes. 40 minutos en bicicleta no era nada para mí. De hecho, era una de las razones por las que mi negocio destacaba. Mientras otros usaban furgonetas o esperaban hasta el día siguiente, yo respondía de inmediato. Me abroché la chaqueta y revisé el paquete. Era una caja mediana, de unos 30 cm de largo, envuelta en papel marrón y atada con una cuerda negra. Sin etiquetas, sin remitente. Me extrañó un poco, pero no lo suficiente como para rechazar el trabajo. La ciudad estaba muerta. Ni un alma en las calles, ni un coche en movimiento. Solo el sonido de mis llantas rozando el pavimento y el leve crujido del viento. A medida que me acercaba a la periferia, las farolas empezaron a escasear. Solo quedaban largos tramos de oscuridad, apenas iluminados por la luna. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era miedo, o al menos eso me repetía. Solo la sensación de estar demasiado solo en una zona que a esa hora parecía abandonada. Entonces, al girar en la última esquina antes de llegar a Drosselgasse, algo cambió. El aire se volvió más denso, como si la noche misma pesara sobre mí. Mi bicicleta empezó a sentirse más pesada, como si el suelo se aferrara a las llantas. Y lo peor, el silencio. Ya no había viento. No había ruidos de la ciudad a lo lejos. Ni siquiera el eco de mis propios pedaleos. Solo un silencio absoluto. Frené. Miré alrededor. No había nada ni nadie, solo la calle desierta y las casas con sus ventanas negras como bocas abiertas. Drosselgasse, 48 estaba a unos metros adelante. Y fue entonces cuando lo vi. Frente a la puerta de la casa, bajo la escasa luz de una farola, alguien estaba de pie. Inmóvil. Esperándome. Intuí que la persona era el dueño del paquete, así que me acerqué y saludé cortésmente. Entrega urgente, dije, tratando de sonar profesional. El sujeto no respondió. Permanecía inmóvil bajo la luz parpadeante de la farola, con su rostro oculto bajo la sombra de su capucha. Me limité a entregarle el paquete y a extenderle la hoja de recepción. Necesito que firme aquí, añadí. El hombre sacó una mano de su abrigo y tomó el bolígrafo. Fue entonces cuando lo noté, gotas secas de sangre en sus dedos. Se repetían en la manga de su abrigo negro. Tragué saliva y aparté la vista. No es mi problema, me repetí una y otra vez. Solo entrega el paquete y vete. El hombre firmó sin decir una palabra, me devolvió la hoja y entró a la casa cerrando la puerta de golpe. Sentí un alivio momentáneo y subí de inmediato a mi bicicleta. No había avanzado ni 2 metros cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. ¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme. La voz era de una mujer. Desesperada. Aterrado, volví la mirada hacia la puerta. Se escuchaban golpes frenéticos desde adentro, como si alguien estuviera golpeando la madera con todas sus fuerzas. El miedo me paralizó. ¿Qué debía hacer? Mi instinto me gritaba que me largara de ahí, pero mi conciencia me decía otra cosa.
Maldije en voz baja y saqué mi celular. Marqué el número de la policía con manos temblorosas, apenas capaz de sostener el aparato. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Un destello. Un estruendo ensordecedor. El impacto me lanzó hacia atrás. No sentí dolor de inmediato, solo una extraña sensación de vacío en el pecho. Caí de espaldas sobre el pavimento, mi bicicleta cayendo a mi lado con un chirrido metálico. La pantalla de mi móvil quedó iluminada en el suelo, mostrando el número de emergencia marcado, pero sin haber podido hacer la llamada. Mis ojos se nublaron. Intenté respirar, pero el aire no entraba bien. Fue entonces cuando la vi. Una chica joven, tal vez de 16 o 17 años, con el rostro cubierto de lágrimas y moretones. Estaba siendo arrastrada hacia el interior de la casa por el mismo hombre que me había disparado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mis párpados se hicieron pesados, la visión se oscureció poco a poco. Lo último que escuché antes de perder la conciencia fue un portazo y el llanto ahogado de la chica dentro de la casa. Después, solo hubo oscuridad. Desperté en el hospital con la vista borrosa y la mente confundida. Sentía el cuerpo entumecido, pero extrañamente liviano, como si flotara en un limbo entre la conciencia y la inconsciencia. Un pitido monótono marcaba el ritmo de mi corazón en la máquina a mi lado. Intenté moverme, pero una punzada de dolor me recordó lo que había pasado. Me habían disparado. Una enfermera se percató de que estaba despierto y llamó al médico. Él me explicó que tuve suerte, que la bala había atravesado mi hombro sin comprometer órganos vitales. Unos milímetros más en cualquier dirección y no lo estarías contando, me dijo con una media sonrisa. Pero no era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de alguien que sabe que su paciente ha estado al borde de la muerte. 3 días después me dieron de alta. Caminé lentamente por la calle, sintiéndome ajeno a todo lo que me rodeaba. El mundo seguía su curso, indiferente a lo que me había sucedido. Para cualquiera que pasara a mi lado, yo era solo otro hombre más, pero dentro de mí algo se había roto. Lo primero que hice fue buscar noticias sobre lo ocurrido. Compré un periódico en un kiosco cercano y hojeé las páginas con manos temblorosas. En una esquina, encontré lo que buscaba: hombre baleado en la calle Drosselgasse. Eran solo unas pocas líneas, un resumen frío de lo que había pasado conmigo. Pero lo que me heló la sangre fue lo que venía después. A pocos metros del incidente, en el interior de una casa, la policía encontró el cadáver de una mujer. Se presume que murió a causa de una golpiza. No se han encontrado a los culpables. Leí la frase una y otra vez, con el corazón hundiéndose en mi pecho. Recordé el grito de auxilio, el llanto desesperado de la chica, la puerta cerrándose mientras me desangraba en la calle. Me pregunté si la mujer muerta era la misma persona que intentó escapar. Me pregunté si, de haber hecho algo más, podría haber evitado su destino. Pero nada de eso importaba. La realidad era cruda y brutal: ella estaba muerta, sus asesinos habían escapado, y yo solo era un espectador más en la interminable tragedia del mundo. A veces, por más que uno lo intente, no todos se pueden salvar. Continuamos. Mi nombre es Jacob Weiss y trabajo como repartidor nocturno en Berlín. Mi vida es sencilla, pero no me quejo. Gano lo suficiente para cubrir mis gastos y, de vez en cuando, darme algún capricho, una buena cerveza artesanal o un libro raro en una de las pequeñas librerías de segunda mano de la ciudad. Berlín es una urbe que nunca duerme, pero tiene sus momentos de calma, especialmente durante la noche, cuando las calles se vacían y la ciudad parece exhalar un suspiro de descanso. Esa noche no parecía distinta. Había cargado mi bicicleta con un paquete, uno más en mi lista de entregas, y tomé una ruta que conocía al pie de la letra. El recorrido era tan familiar que podría haberlo hecho con los ojos cerrados: un giro a la derecha, 2 cuadras rectas, luego otro giro, y estaría en el destino. Pero algo cambió. Al cruzar una intersección,
Algo en el aire pareció transformarse. Las luces de las farolas titilaron brevemente y el sonido de la ciudad, los coches lejanos, los pasos ocasionales, se desvaneció. Cuando miré a mi alrededor, las calles que conocía ya no estaban allí. En su lugar, se extendía un entramado de pasillos angostos, edificios altos que parecían inclinarse hacia mí, y callejones oscuros que se bifurcaban sin fin. Intenté orientarme, dar marcha atrás, pero cada giro solo me llevaba más adentro de aquel laberinto urbano que no reconocía. Las calles de Berlín, que siempre me habían parecido tan familiares y seguras, ahora se sentían como una trampa. No había señales, ni sonidos, ni siquiera una brisa que moviera el aire. Era como si hubiera entrado en otra ciudad, una que no existía en ningún mapa. Y mientras pedaleaba, una extraña sensación de ser observado comenzó a crecer en mi pecho. ¿Qué era este lugar? ¿Y cómo había llegado hasta aquí? Por reflejo, e impulsado por la rutina de mi trabajo, miré mi reloj. Eran las 2 de la madrugada. Una hora más que razonable para estar todavía entregando paquetes, pero en aquel lugar extraño, el tiempo parecía carecer de significado. No tenía idea de qué hacer. La ciudad que conocía había desaparecido, y ahora me encontraba atrapado en este laberinto que desafiaba la lógica. Entonces lo escuché, un sonido distante, tintineante, como el repicar de una campana. El eco se extendía por las calles desiertas, helándome la sangre. Antes de que pudiera procesarlo, los gritos de una mujer desgarraron el aire. No eran simples gritos de auxilio, eran alaridos de terror absoluto. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser me decía que diera la vuelta y escapara. Pero algo, quizás una mezcla de curiosidad y la terca esperanza de encontrar una salida, me impulsó a seguir adelante. Las calles continuaron transformándose a mi alrededor. Cada esquina era diferente, cada giro parecía llevarme más profundo en ese lugar que no pertenecía a Berlín. Miré el reloj otra vez, 2:10. La campana volvió a sonar, pero esta vez no hubo gritos. En su lugar, un coro de gemidos, de hombres y mujeres, resonó en el aire. No eran gemidos de placer, eran perturbadores, llenos de sufrimiento y algo más, algo oscuro e indescriptible. Miré hacia un callejón a mi derecha y me detuve en seco. Lo reconocí, o al menos pensé que lo hacía. Era como una versión distorsionada de las estanterías del barrio rojo de Berlín. Las luces de neón parpadeaban débilmente, derramando un brillo enfermizo sobre las fachadas. Pero lo que vi detrás de los cristales no tenía nada que ver con lo que uno esperaría. No había mujeres posando ni clientes curiosos. En su lugar, lo que presencié fue una escena que solo podría describir como una visión infernal. Personas, o lo que quedaba de ellas, se retorcían en una grotesca orgía. Algunos tenían la piel arrancada en tiras, revelando músculos y huesos. Otros estaban mutilados, con partes de sus cuerpos faltantes o grotescamente deformadas. A pesar de sus estados, seguían moviéndose, participando en aquel acto macabro con expresiones de éxtasis y dolor fusionados en sus rostros. El hedor era insoportable, una mezcla de sangre, carne quemada y algo más que no podía identificar. Quise apartar la vista, pero mi cuerpo estaba paralizado por el horror. Solo cuando sentí un retortijón en el estómago y el ácido subió a mi garganta, logré girarme y alejarme tambaleándome. El eco de los gemidos y la campana me perseguía mientras continuaba pedaleando, ahora con las piernas temblorosas. Cada sombra en las paredes parecía moverse, cada esquina susurraba mi nombre. Sabía que no debía detenerme, pero no podía evitar preguntarme, ¿qué clase de lugar era este? ¿Y cómo había acabado aquí? El sonido de la campana resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. Un escalofrío recorrió mi espalda, y como por instinto, miré el reloj. Eran las 2:30. Algo no cuadraba, estaba seguro de que no había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo había consultado. El aire alrededor parecía espeso, como si cada segundo estuviera alargándose o contrayéndose de forma antinatural.
El eco de la campana fue reemplazado por un ruido diferente, un murmullo creciente, una amalgama de voces y pasos que se acercaban. Giré la esquina de una calle y me congelé. Delante de mí, avanzando lentamente en medio del laberinto urbano, un desfile macabro se desplegaba. Las figuras eran humanas, pero sus rostros mostraban una mezcla de éxtasis y agonía que resultaba imposible de comprender. Muchos de ellos llevaban artilugios de tortura incrustados en sus cuerpos, coronas de clavos que perforaban sus cabezas, cadenas que los mantenían unidos, y ganchos que rasgaban su carne con cada movimiento. Algunos eran arrastrados en jaulas improvisadas, otros caminaban tambaleándose mientras sostenían antorchas cuyos fuegos chisporroteaban en tonos extraños, como si ardieran con algo más que madera. Mi mente gritaba que huyera, que no permitiera que esas cosas me alcanzaran. Subí a mi bicicleta y, con un esfuerzo casi desesperado, comencé a pedalear tan rápido como podía. El laberinto parecía responder a mi urgencia. Los callejones se estrechaban y las sombras se alargaban a medida que el ruido del desfile se hacía más fuerte. El repicar de la campana volvió a resonar. Miré mi reloj de nuevo, con el corazón martilleando en mi pecho. Eran las 2:40. No podía ser. ¿Cómo era posible? Había avanzado lo que me parecieron apenas minutos. Pero no tuve tiempo de reflexionar, un nuevo horror se alzó frente a mí. En la penumbra, los vi. Al principio pensé que eran cerdos, cuerpos enormes y grotescos que se agitaban unos sobre otros en una pila informe. Pero a medida que me acercaba, el horror se hacía más evidente. No eran cerdos, eran humanos. Sus cuerpos desnudos se entrelazaban de una forma desesperada, animalesca, buscando un placer que nunca parecía llegar. Muchos de ellos tenían partes de su carne desgarradas, pero seguían moviéndose, tratando de satisfacerse con una urgencia que parecía inhumana. Sus rostros, retorcidos en expresiones de hambre y locura, parecían dirigirse hacia mí, aunque sus ojos vacíos no me miraban directamente. El hedor era insoportable, una mezcla de sangre, sudor y algo más profundo, primitivo, que no podía identificar. Traté de maniobrar para evitarlos, pero el camino parecía cerrarse alrededor de mí. Por un instante, sentí que la pila de cuerpos se movía hacia mí, como si estuvieran conscientes de mi presencia. La campana resonaba con un ritmo que parecía sincronizado con el latido de mi corazón, cada vez más débil. En medio de mi desesperación, comprendí algo: el sonido no era aleatorio. Las campanadas marcaban intervalos exactos, primero cada 10 minutos, luego cada 20. Si mi lógica no fallaba, la próxima resonaría justo a las 3 en punto. Pero ya no podía moverme. Mis piernas, agotadas por el esfuerzo, habían cedido. Sentía como si todo mi cuerpo estuviera drenado de energía, atrapado en ese lugar que parecía burlarse de las leyes de la realidad. Los cerdos, esas criaturas deformes y humanas, comenzaron a acercarse, sus movimientos torpes y desesperados como los de depredadores hambrientos. El sonido de la campana se alzó una vez más, esta vez como un rugido que parecía partir el aire. Algo cambió en ellos. La mirada de éxtasis que habían tenido se transformó en puro terror. Retrocedieron lentamente, como si estuvieran intentando huir de algo, pero sus movimientos se hicieron aún más erráticos, como si sus cuerpos estuvieran siendo controlados por fuerzas invisibles. Yo, en cambio, sentí algo completamente diferente. Un placer inexplicable, profundo y visceral, recorrió mi cuerpo. Era como si esa campanada hubiera resonado dentro de mí, apagando el miedo y llenándome de una calma enfermiza. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, vestida completamente de negro, emergió de las sombras. Su piel era blanca, casi translúcida, y sus ojos, vacíos de cualquier emoción, se clavaron en mí. Era un ser imposible de describir completamente, pero su mera presencia emanaba una autoridad incuestionable, como si fuera el amo y señor de este lugar. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada, no se movió, pero entendí algo que no puedo explicar con palabras: no estaba allí por casualidad.
Yo había sido llevado a ese lugar, atraído como una polilla hacia la llama. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital. La luz blanca de la habitación me cegó momentáneamente. Una enfermera me miraba con preocupación, mientras murmuraba algo sobre cómo había sido encontrado inconsciente en un callejón, sin heridas aparentes, pero con signos de hipotermia y agotamiento extremo. Desde entonces, no puedo evitar reflexionar sobre lo que viví esa noche. ¿Fue un sueño, una alucinación provocada por el cansancio? No puedo convencerme de ello. Todo era demasiado real, los sonidos, los olores, la presencia de ese ser. Quizás eso era el infierno. No un lugar al que llegas después de morir, sino un estado al que puedes ser arrastrado en vida, un espacio que existe al margen de nuestra comprensión, donde las almas son confrontadas con sus peores temores y deseos más oscuros. Tal vez no sobreviví por pura suerte. Tal vez él me dejó ir. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿por qué? ¿Y qué significa realmente haber sido marcado por esa mirada? Continuamos. Mi nombre es Samuel Herrera y soy guardia de seguridad en un edificio industrial a las afueras de la ciudad. Es un trabajo rutinario, hacer rondas, monitorear cámaras y asegurarme de que nadie entre donde no debe. Para la mayoría, parece un empleo tranquilo, sin sobresaltos, perfecto para alguien que busca algo estable. Pero hay algo que nadie sabe, un secreto que he estado guardando durante los últimos 3 años. Cada noche, a las 4 en punto de la madrugada, aparece. Lo veo primero en las cámaras, una figura encorvada, alta y delgada, con una capucha negra que cubre la mayor parte de su rostro. Su piel, lo poco que se alcanza a ver, es de un blanco antinatural, casi como si no tuviera vida. Nunca camina con prisa, pero tampoco se detiene. Siempre sigue el mismo patrón, recorriendo los pasillos exteriores del edificio y acercándose lentamente a la entrada principal. La primera vez que lo vi fue una noche de invierno, cuando apenas llevaba un mes trabajando aquí. Al principio pensé que era un vagabundo o un intruso, así que agarré mi linterna y mi radio y salí para confrontarlo. Pero cuando llegué al lugar donde lo había visto en las cámaras, no había nadie. Solo el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad. Pensé que estaba imaginando cosas, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces revisé las cámaras de nuevo. Ahí estaba. Parado justo frente a la entrada, inmóvil, como si supiera que lo estaba observando. Desde esa noche, aparece cada madrugada, puntual como un reloj. Siempre a las 4 en punto. Y siempre desaparece justo antes de que el primer rayo de luz del amanecer toque el edificio. No he hablado de esto con nadie. ¿Qué podría decir? Algo extraño aparece en mi turno cada noche, pero no sé qué es ni qué quiere. Me tomarían por loco, o peor, podrían pensar que no soy apto para el trabajo. Pero yo sé lo que veo, y cada noche lo siento más cerca. Hay noches en las que su presencia es tan intensa que parece que el aire se vuelve más frío, que la oscuridad misma lo rodea y crece a su paso. He intentado ignorarlo, fingir que no lo veo, pero siempre está ahí. Esperando. Y lo peor de todo es que, aunque nunca se ha movido más allá de su recorrido habitual, tengo la horrible sensación de que está esperando algo, o alguien. Aquella noche, todo comenzó como siempre. Recorría el edificio con mi linterna en una mano y mi radio en la otra, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero mientras revisaba uno de los pasillos, sentí una punzada en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando el corazón. Tuve que apoyarme en una de las paredes para no caer. Mi respiración se volvió pesada, y un mareo me invadió. El episodio duró apenas unos minutos, pero la sensación fue tan intensa que quedé aturdido. Me tomé un momento para recuperarme y, tan pronto como pude, regresé al puesto de control para revisar las cámaras. Lo que vi me desconcertó, la figura no estaba ahí. Por primera vez en 3 años, no apareció a las 4 de la madrugada. Revisé cada ángulo, cada rincón, pero no había señales de ella.
Una parte de mí quería sentirse aliviada, pero otra no podía evitar preguntarse por qué había roto su patrón. Esa ausencia se extendió por casi una semana. Cada noche, puntualmente a las 4, revisaba las cámaras con el corazón en la garganta, pero no había rastro de aquella cosa. A medida que pasaban los días, me sentía más inquieto. Había aprendido a convivir con su presencia, pero su ausencia era aún más perturbadora. Era como si algo peor estuviera por venir. Y entonces, una madrugada, mientras salía de mi turno, lo vi. Estaba lejos, al borde del estacionamiento, inmóvil bajo una de las luces parpadeantes. Su silueta parecía más alta, más delgada, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada fija en mí. Traté de llamar a uno de mis compañeros, que venía caminando hacia su auto, pero cuando le señalé la figura, él solo me miró con extrañeza. ¿Qué cosa?, preguntó, confundido. Miré de nuevo hacia el lugar, pero ya no había nada. Me quedé paralizado, el sudor frío recorriendo mi espalda. A partir de esa noche, el juego cambió. Ya no solo lo veía en las cámaras o a lo lejos. Ahora lo sentía, como si me siguiera, como si estuviera más cerca de lo que jamás había estado. La rutina se volvió insoportable. Pasaron semanas en las que trabajaba con un nudo constante en el estómago. Dormía poco, y cada vez que cerraba los ojos, soñaba con esa figura, siempre observándome desde la oscuridad. Mi cuerpo empezó a resentir el estrés, pero no podía dejar el trabajo. Necesitaba el dinero, y además, ¿quién me creería? Un mes después, mientras realizaba mi última ronda de la noche, ocurrió. Estaba revisando un almacén cuando sentí un dolor insoportable en el pecho. No era una punzada como la de antes, sino un dolor abrumador que me dejó sin aliento. Mi visión comenzó a nublarse, y caí al suelo. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue una sombra negra que se alzaba sobre mí. Su rostro, o lo que fuera aquello bajo la capucha, estaba más cerca que nunca. Y en sus ojos, si es que podía llamarlos así, vi algo que nunca olvidaré, vacío, puro y absoluto. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que había sufrido un ataque al corazón. Por suerte, un trabajador que pasaba cerca me había encontrado a tiempo y llamado a emergencias. Pero desde ese día, algo cambió. Los días después del ataque al corazón se convirtieron en una extraña rutina. A pesar de las advertencias médicas de reposar, regresé al trabajo. Quizá era la necesidad de aferrarme a algo familiar, o tal vez la inquietud de enfrentarme a lo desconocido me impulsaba a volver. Pero nada fue igual. Esa cosa ya no era solo una figura encapuchada al margen de mi vida. Ahora podía verla claramente, siempre a unos metros de distancia, siguiéndome en silencio. Cada vez que giraba la cabeza, ahí estaba, con su piel pálida como la luna, la capucha negra y, lo que más me desconcertaba, su rostro. Había pasado años imaginando que, bajo esa capucha, encontraría algo monstruoso, una visión arrancada del mismo infierno. Pero no podía haber estado más equivocado. Su rostro era suave, casi humano, y en sus ojos había algo que nunca esperé, una mirada tranquila, como la de mi madre en mis recuerdos más lejanos, cuando me cuidaba durante una fiebre o me consolaba tras un mal sueño. La figura no hablaba, no hacía ruido, pero su presencia lo decía todo. Sabía por qué estaba allí, aunque me costó tiempo aceptarlo. Al principio traté de ignorarlo, pretendiendo que no existía, como lo había hecho durante 3 años. Pero ahora no podía apartar la vista. Era un recordatorio constante de algo que siempre había temido enfrentar. El 12 de abril de 1989 fue el día que marcó el resto de mi vida. Fue el día en que el médico me miró a los ojos y, con voz solemne, me dio la noticia: mi corazón estaba fallando. Había opciones, tratamientos, incluso la posibilidad de un trasplante, pero las probabilidades no estaban de mi lado. Salí del hospital con la cabeza baja y el pecho pesado, no solo por el diagnóstico, sino por lo que me esperaba afuera. Ahí estaba, esperándome como siempre.
La figura me seguía, inmutable, pero esta vez, algo en mí había cambiado. Durante semanas después de la noticia, traté de entender qué significaba todo esto. Reflexioné sobre mi vida, sobre los años que había pasado trabajando en silencio, ignorando los sueños que alguna vez tuve, dejando que el miedo a lo desconocido dictara mis pasos. Y entonces lo comprendí. Aquella cosa, aquella figura que me había acompañado por tanto tiempo, no era otra cosa que la muerte. Pero no era el monstruo que siempre imaginé. No venía con odio ni crueldad, venía con paciencia, con inevitabilidad, como una sombra que camina junto a cada ser humano desde el momento en que nacemos. La muerte no era mi enemiga. Era un recordatorio de que el tiempo es limitado, un susurro constante de que cada instante cuenta. Y aunque me aterraba al principio, ya no le tenía miedo. Había aprendido que la muerte no era el fin, sino una parte del ciclo, una presencia que nos recuerda lo que realmente importa. En mis últimos días, empecé a vivir de una forma diferente. Dejé de preocuparme por lo que no podía controlar y me enfoqué en las pequeñas cosas, una conversación con un amigo, el sabor del café por la mañana, la luz del sol entrando por la ventana. Quizá no tenía mucho tiempo, pero lo que me quedaba lo viví plenamente, con una paz que nunca había conocido antes. Porque al final, entendí que la muerte no estaba ahí para quitarme algo, sino para recordarme que nunca lo tuve para siempre. Y en eso, encontré una extraña y profunda libertad. Continuamos. Mi nombre es Daniel López, y trabajo como almacenero en el turno nocturno de un depósito grande, el tipo de lugar que rara vez ve la luz del sol. Somos un equipo de 10 personas, lo suficiente para que siempre haya alguien cerca, pero no tanto como para que las noches se sientan menos largas. No es un trabajo de ensueño, pero es digno, estable, y me permite mantener a mi familia, algo que agradezco todos los días. He estado aquí por casi 3 años. La rutina es monótona, pero uno se acostumbra, organizar estanterías, recibir mercancías y asegurarse de que todo esté listo para el día siguiente. Nada emocionante, nada fuera de lo común. Pero, hace 6 meses, algo cambió. Recuerdo cuando llegó. Era un chico joven, no tendría más de 20 años. Tenía esa energía y entusiasmo que la mayoría de nosotros había perdido hace tiempo. Es bueno tener a alguien así en el equipo, pensé en ese momento. Se llamaba Alex. Siempre estaba dispuesto a ayudar, a aprender. Un trabajador que cualquiera querría en su equipo. Nunca imaginé lo que pasaría después. Nunca pensé que una persona tan llena de vida pudiera convertirse en el centro de algo tan oscuro. Ojalá hubiera podido evitarlo. Desde el primer día, fui yo quien le mostró a Alex cómo funcionaban las cosas en el almacén, los horarios, las rutinas y los pequeños trucos para hacer el trabajo más llevadero. Era un chico inteligente, aprendió rápido y, en poco tiempo, se convirtió en uno más del grupo. Nos hicimos amigos, no solo en el trabajo, sino también fuera de él. En el almacén, había un ambiente camaradería. Todos nos llevábamos bien, y eso se extendía a nuestras vidas personales. Solíamos organizar reuniones después de los turnos, especialmente los fines de semana, para relajarnos y desconectar del trabajo. Recuerdo una de esas fiestas, organizada por Esteban, uno de los compañeros más veteranos. Esa noche, entre risas y cervezas, Alex se me acercó y me habló de algo que llevaba dentro. ¿Sabes, Daniel?, dijo mientras jugaba con el vaso en sus manos. Yo quiero ser artista. Adoro pintar, es lo único que me hace sentir vivo. Lo miré, curioso. Hasta ese momento, no sabía que Alex pintaba. ¿Y por qué no lo haces?, le pregunté. Alex soltó una risa amarga. Mi padre no lo ve igual. Él quiere que sea abogado, como él. Dice que es una carrera de verdad. Podía ver en su rostro el peso de esa expectativa, de un futuro que no quería pero que parecía inevitable. Tratando de animarlo, le dije:
No importa lo que quiera tu padre, Alex. Tu vida es tuya. Si pintar es lo que te hace feliz, ve por ello. Alex sonrió, pero era una sonrisa frágil, como si mis palabras no fueran suficientes para contrarrestar todo lo que lo estaba atormentando. Si hubiera sabido más de lo que pasaba en su vida, de las heridas que cargaba y las sombras que lo perseguían, quizá mis palabras hubieran sido diferentes. Quizá hubiera dicho algo que realmente marcara la diferencia. Pero en ese momento, no tenía idea. No tenía idea de lo que se estaba gestando en su interior ni de lo rápido que las cosas iban a cambiar. Fue 4 días después de aquella conversación en la fiesta. Alex no se presentó al trabajo, algo extraño en él, ya que siempre había sido puntual y comprometido. Al principio, pensamos que simplemente se había quedado dormido o que tal vez estaba enfermo, pero cuando alguien fue a buscarlo en su casillero, notaron que todas sus pertenencias estaban allí, intactas. Fue Esteban quien encontró su cuerpo. Había ido al baño a mitad de turno y lo vio allí, colgado del marco de la puerta, balanceándose ligeramente. El grito de Esteban resonó por todo el almacén y el resto del equipo corrió a ver qué había pasado. La escena fue desgarradora. Alex, con los ojos cerrados, su rostro pálido y sereno, como si por fin hubiera encontrado paz en medio del caos que lo consumía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Dolor, culpa, enojo. Todos nos preguntábamos si podríamos haber hecho algo diferente, si habíamos ignorado señales de advertencia que ahora parecían tan obvias. El velatorio y el funeral se convirtieron en una carga que recayó sobre nosotros, sus compañeros de trabajo. Su familia no apareció. Ningún padre, hermano, tío o primo vino a despedirse de Alex. Fuimos nosotros quienes hicimos los arreglos, quienes nos aseguramos de que tuviera un lugar donde descansar. Recuerdo estar en la funeraria, viendo el ataúd cerrado y sintiendo una ira creciente. No podía comprender cómo alguien podía ignorar la muerte de su propio hijo. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva: iría a hablar con su padre. Encontré su dirección en los papeles que Alex había dejado en su casillero. Era una casa modesta en un barrio tranquilo, un lugar que contrastaba completamente con el hombre que encontré dentro. Cuando abrió la puerta, me recibió un hombre mayor, con el cabello canoso y un traje perfectamente planchado. Había una frialdad en sus ojos, una indiferencia que me puso los pelos de punta. ¿Qué quiere?, preguntó, sin siquiera invitarme a pasar. Soy Daniel López, compañero de trabajo de Alex, dije, tratando de mantener la compostura. Quería hablar con usted sobre su hijo. El hombre suspiró, como si mi visita fuera una molestia menor en su día. ¿Qué hay que hablar? Mi hijo tomó sus decisiones. Su tono era gélido, carente de cualquier emoción. ¿Sus decisiones?, repetí, incrédulo. Alex estaba sufriendo. Estaba gritando por ayuda y usted lo ignoró. No dramatice, joven, respondió con la misma calma inquietante. Alex siempre fue débil. Intenté darle una dirección en la vida, pero no quiso escuchar. Si tomó un camino diferente, fue su elección. No podía creer lo que estaba oyendo. Ese hombre no mostraba ni una pizca de remordimiento, ni un atisbo de dolor por la muerte de su hijo. ¿Eso es todo lo que tiene que decir?, pregunté, con la voz temblorosa por la rabia. Sí. Y si eso es todo, agradecería que se fuera. Tengo cosas más importantes que atender. Me quedé allí, paralizado, tratando de comprender cómo alguien podía ser tan inhumano. Finalmente, di media vuelta y me alejé, sintiendo una mezcla de impotencia y furia. Esa noche, no pude dormir. La imagen de Alex, colgado en el baño, seguía apareciendo en mi mente, junto con las palabras frías de su padre. No sabía si algún día podría superar lo que había sucedido, pero una cosa era segura: Alex merecía algo mejor, en vida y en muerte.